compartimos realmente esta pasión por Roberto Fontana Rosa, por este gran creador argentino. Uno de los personajes que crece allá por la década del 70 es Buggy el Aceitoso. Lo vemos un ratito y ahí Dale, hablamos. sí, otra obra. En una ciudad caótica, donde el crimen es la ley en las calles, donde todo parecía perdido, llegó él. Hello, Billy. ¿Ese es Buggy? ¡Maldición! Y todo se puso peor. ¿Tiene $10? Estoy seguro de que le sobran $10. Buggy es un excombatiente de Vietnam o algo así que vuelve a Estados Unidos y empieza a hacer el trabajo sucio. Claro, pero él era un combatiente no por patriotismo, sino porque él era un sicario. Siempre fue un sicario que iba a todas las guerras a la medida en que podía arreglar el sueldo, el contrato. Si no arreglaba el contrato, él no iba a la guerra, no, claro. Era instructor también, si le dejaban disparar, ¿no? Tenía una serie de condiciones. Hoy no podría existir Buggy porque era machista, era violento, era racista, era un poco nazi. Así que, pero siempre con un sentido del humor en esos límites del humor, ¿no? Que uno siempre se pregunta hasta dónde puede llegar el humor. Pero así como lo llevó adelante Fontana Rosa, yo creo que uno puede hacer humor con un montón de cosas que podrían ser considerados tabú. Pero él realmente era, Buggy realmente era, en el fondo era una especie de hombre de la década del 70, de la Guerra Fría, resultado de esa... Un reflejo, un signo de los tiempos, ¿no? Sí, súper violento. Absolutamente. Un carente cuando hacía Magnum. Claro, carente de sentimientos. Absoluto. ¿No? Si algo lo molestaba, lo apartaba, entre ellos familiares, todo, diríamos. Las novias, las amantes, no eran insensibles. No le duraban nada. Una vez en uno de los episodios él mata a una tía porque le recordaba cosas de cuando era chico y entonces lo tuvo que matar porque sabía demasiado. Demasiado. Entonces no le quedó otra, digamos, con todo el dolor en el alma él tuvo que liquidar el tuvo que solucionar por una cuestión de principio, ¿no? Una cuestión que él tenía una especie de código que tenía es increíble. De matón. Claro. Sí. Y vale la pena ver, como dice Leo, un signo de los tiempos. Sí, tanto Buggy como Inodoro Pereira están disponibles en todos, en YouTube, en todos lados, pero sobre todo son muy lindos escritos, o sea, en la obra de papel. Verlos y están dibujados en muchos, también están en PDF los 30 años. Los textos. Así que hay mucho material de Fontana Rosa. Y hay un aspecto que no estamos destacando, que es el tema de los cuentos, porque él deja un poco, no deja, pero en simultáneo empieza a escribir cuentos. Vamos a ver Sueños de Barrio un poquitito, que lo vimos acá, que se transformaron en obras de teatro, ¿no? Qué increíble. Muchas, y películas también. ¿Ah, sí? Sí. Sí, audiovisuales para... Sí, Es una pequeña maravilla. Sueño de Barrio se vio a Camposadas, con Fer Rosa, con toda la... Era la historia, así tal cual como lo puede estar viendo ahí. Era la historia de un vaguito que sueña que tiene relaciones con la piba más linda del barrio. Procesado por ese sueño. Y los padres de la chica se sienten ofendidos porque él anda contándole a todo el mundo. Una cosa hilarante, pero posible por otro lado. Sí, aparte yo creo que es una crítica también un poco al accionar, ¿no? De las fuerzas de seguridad. Supongo yo que en Rosario le habrá pasado algo a Fontana Rosa y le habrá pasado alguna situación muy inexplicable o de muy difícil interpretación, porque realmente cuando uno lo va leyendo, realmente va entendiendo cómo funciona, o sea, el escribiente que hace la veces es increíble. De intérprete del sueño, y tenía que interpretarlo. No. Y tenía que, por ejemplo, sentarse en forma sugerente arriba de la mesa y mirarle de frente al acusado. Y entonces uno se imaginaba al cabo, no me acuerdo si era Bustamante o algo así, el nombre de él.
Y era imaginarse a alguien vestido de policía arriba de una mesa. Sí, no, como si fuera una chica. Era realmente, ese cuento de Sueño de Barrio es muy bueno. Es delirante al máximo. Y hay otro que lo tenemos ahí en punta, pero quizás podamos recordar algo del famoso charla de las malas palabras en el Congreso, la lengua. Eso fue por ahí lo tenemos, creo que a vos también te impresionó mucho igual que a mí. A ver. Me doy cuenta de que lo que voy a hablar no tiene absolutamente nada que ver con los postulados, ¿no? Primero quería hacer una pequeña reflexión a algo que comentó Federico, asombrado ante la presencia femenina multitudinaria, digo, lo que es no conocer esta ciudad, ¿no? Yo siempre afirmo que esta ciudad tiene bellas mujeres y buen fútbol. ¿Qué más puede ambicionar un intelectual? Claro. Una maravilla, realmente. Sí, después se refirió a las malas palabras. Él era un hombre de bar, de amigos, de fútbol. El famoso bar El Cairo, donde se reunía la mesa. La mesa de los galanes. La mesa de los galanes, que era se llamaba así porque bueno, era un grupo de amigos que hacían este tipo de reflexiones sobre la vida. Comentábamos hoy el tema de cuánto debía durar la mirada de la mujer entre mirar y ver. Esa era una cuestión, era infinitesimal. Y tenían estas discusiones sobre cosas. Yo siempre le decía, si la filosofía es asombrarse ante el mundo, la verdad estos tipos hacían filosofía todo el tiempo. Todo el tiempo. Porque realmente hacían de una charla común y corriente, como por ejemplo una vez él mencionaba la historia de su autito, que tenía un Renault 4 y quería dejarlo, tenía que viajar, tenía que dejarlo, entonces le pedían que no lo saquen en un horario central porque los otros autos eran muy lindos y él se ponía celoso y eran cosas así, se podía quedar horas hablando de la nada y de todo al mismo tiempo y realmente, y bueno, y ese Congreso de la Lengua es épico. Es realmente una obra de arte la exposición que él hace. Y realmente una amnistía a las malas palabras, que es muy cierto, si para eso están. No son malas, ¿no? ¿A quién le pegan las malas palabras? ¿Por qué le decimos malas si no le pegaron a nadie? No, aparte exigía que quién ha juzgado, quién ha sido el que juzgó a las malas palabras para incorporarla como tal. Entonces era realmente una muestra de creatividad. Notable. De esa inspiración que tenía, que admiraban todos los demás colegas que tenía, esa capacidad de jugar con las palabras. Por eso también destacábamos que colaboraba con los Lelutier. Sí. Con los Lelutier y todo ese mismo estilo de humor que tiene Lelutier encajaba perfecto con la forma de desarrollar los cuentos de Fontana Rosa y por eso él colaboraba. Leo, nos vamos yendo y te agradecemos desde ya todo muchísimas gracias a vos y la verdad a invitar a la gente a que lea Fontana Rosa porque realmente es una forma de literatura que distrae y enseña también porque la verdad que es muy interesante. Muchas gracias. Vale.